Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Gilgamesh Rey de Robert Silverberg, uno de estos autores míticos de la ciencia ficción que se conocen un poquito en España porque normalmente, no sé por Latinoamérica, pero por aquí hubo una época en la cual la ciencia ficción, la fantasía y el terror eran como un poco los subgéneros literarios con el sub delante, ¿no? Como si fueran un poco dejados de lado. De manera que, bueno, pues no llegó hasta nosotros el mito de Silverberg y, bueno, solo os puedo recomendar sus libros, a mí me parece una auténtica pasada. Y desde luego, unos puntos de vista magníficos, siempre hablando de ciencia ficción. Y bueno, si no puedo parar de deciros que le echéis un vistazo al libro de Muero por Dentro, libro de Silverberg de ciencia ficción, que yo creo que es de lo mejor que se ha escrito nunca. Y para colmo, tiene la anécdota de que escribió el libro un poco como efecto de su falta de inspiración, ¿no? O sea, algunos autores consiguen que su falta de inspiración sea inspiración, lo cual es bastante curioso, pero bueno, está bien, ¿no? Creo que es una persona que es muy estudiable, ¿no? Su manera de hacer las cosas y su manera de trabajar. Pero vamos a centrarnos en el libro y lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Os dejaré por ahí pondré por aquí en digital, ¿vale? Para no estar aguantándolo durante todo el rato. Tampoco creo que sea muy extenso, porque creo que es un libro muy curioso del que se puede hablar largo y tendido. Estamos hablando de Sumer, por supuesto, de Sumeria, prácticamente pues cuna de la humanidad, junto con Egipto. Todos conocemos Egipto muchísimo, pero se nos escapa un poquito más Sumeria, ¿vale? Es un poquito como más alejada, más extraña. No tuvo el boom histórico que tuvo Egipto cuando estuvieron buscando las momias, cuando encontraron el sarcófago de Tutankamón, y por supuesto no tienen las construcciones tan bestias como son las pirámides, ¿no? Que son una auténtica pasada y que lógicamente pues canta a la vista, ¿no? O en la pirámide dices, concho, aquí hubo gente chula, en cambio en Sumer es más complicado. Eso no quiere decir que no construyeran maravillosamente, y la verdad es que parece que en el tema de canales estaban muchísimo más avanzados que los egipcios, puesto que utilizaban los ríos que ahora llamamos Tigris y Éufrates para irrigar toda la zona, y una zona que era más bien pantanosa, pues a través de los canales la convirtieron en una zona muy fértil, que yo creo que es la primera vez que se hizo, y no como como los sacerdotes egipcios, que lo que hacían era aprovechar el Nilo. Ellos aprovechaban con sus propias construcciones, ¿no? Lo cual estaba muy bien, y sorprendentemente he descubierto que se hacían canales de ladrillos. No sabía yo que los canales de irrigación se podían hacer de ladrillos, yo pensaba que los canales tenían que ser siempre de piedra o de algún elemento posterior, pero curiosamente se podían hacer de ladrillos, ¿no? Lo cual es muy interesante y desde luego pues explica cómo pues todo se fue al carajo a lo largo del tiempo y por eso quedan muy poquitos restos. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de Gilgamesh. Gilgamesh, pues tenemos la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Esa historia mítica, antiquísima, que se conserva y que a partir de su historia han derivado muchas otras, ¿no? Nos habla de un diluvio, que todos conocemos de nuestras tradiciones, nos hablan de un héroe que lucha contra los dioses bueno, pues de diferentes maneras, ¿no? Descenso a los infiernos, cargarse a los... intentar resucitar al amigo perdido, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son historias que han llegado hasta nosotros a través de Heracles, de Hércules, de otros héroes, y esos mitos se fueron dividiendo en otros, pues en otro gran grupo, ¿no? Que al fin y al cabo pues parte todo desde aquí, o eso dicen, todo empieza en Sumer, yo no lo sé, pero desde luego tiene pinta de que algo empieza allí. En Gilgamesh, pues eso es ese héroe barra dios mítico que Robert Silverberg humaniza brutalmente. Y cuando digo que humaniza brutalmente, es que nos está narrando en primera persona, nos está narrando sus sentimientos, nos está narrando lo que él piensa, nos está narrando sus dudas y nos está narrando todo lo que va sucediendo. Empieza de una manera muy curiosa porque es cuando muere su padre y no es él el que le sucede en el trono, puesto que hay alguien que toma el trono de una manera más medio temporal, medio definitiva. Esto pasa pues en la antigüedad era habitual. A día de hoy pues entendemos que a un rey le tiene que suceder otro rey de aquella pues al que mandaba, que era un rey al fin y al cabo, pero al que mandaba lo que hacían era escoger al mejor entre los veteranos, los primeros entre ellos, sean de forma sacerdotal, sea de forma de poder económico, o sea, en forma de poder de fuerza bruta. Da lo mismo, entre ellos se escoge a uno, es una monarquía electiva. Esto es habitual, ¿no? En los grupos y asegura un poco la pervivencia, ¿no? Porque si el hijo del rey es un capullo o es alguien que no vale para lo que hace la tribu, es un personaje no válido, pues se escoge otro y punto. Yo creo que esto es bastante sensato, es bastante lógico y vale la pena, ¿no? Creo que a día de hoy podríamos hacerlo también, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso, desde luego. Lo que está claro es que no escogen a Gilgamesh, que en ese momento no se llama así, cuidado. Este es un nombre mítico que toma después, cuando accede al trono. Era habitual que los reyes tomaran otro nombre más espectacular, y a veces ocurría que tomaban varios el mismo nombre, de manera que tenemos reyes que duran durante cientos y cientos y cientos de años, ¿no? Cuando en realidad pues son de la misma dinastía o pretenden ser de la misma dinastía, poniéndose el nombre
nombre anterior para pasar un poco como su hijo adoptivo, ¿no? Como aquello mítico, ¿no? La diosa que se escurría en el campamento del héroe para pues quedar preñada por él y luego tener un hijo y sacar ese hijo de ahí, ¿no? O al revés, ¿no? Que a partir de una línea materna, pues que el dios escurra entre las sombras, ¿no? Una noche y la deje preñada, ¿vale? Y no estoy hablando en este caso no estoy hablando de temas religiosos actuales, ¿vale? Sino en temas antiguos, tal y como se planteaba entonces. A día de hoy, si lo planteamos, sería un poquito más turbio. Pero vamos al libro ya de una vez, porque si no, Gilgamesh, ¿vale? Está exiliado y resulta que es grande, muy grande, ¿vale? No quiere decir que sea súper listo ni nada, pero el tío es súper grande. Eso quiere decir que el tío se pone a trabajar y es el que más trabaja. Y cuando se pone en la guerra es el que más se carga gente, ¿no? O sea, es un pavo que va montado en un carro gigantesco con un montón de jabalinas y que va lanzando aquí jabalinas al uno al otro con las dos manos. De hecho, en un momento determinado le dicen, mira, córtate un poco, ¿vale? Intenta no machacar tanto a los enemigos porque queda un poco mal, ¿no? Quedas un poquito como por encima del rey, ¿no? Como si fueras medio dios y eso queda mal, ¿no? En realidad es dos partes dios, una parte humana, pero independientemente de eso, pues lo dicho, ¿no? Que le dicen que se corte un pelo porque es como demasiado, ¿no? Para un humano. Y lo dicho, la marca que tiene es que es grande, no de grandeza, sino grande. De hecho, hay una imagen que tengo que poner por ahí, no sé, la iré poniendo a lo largo del vídeo, de que está el fulano agarrando un león como si fuera un puñetero gato, literalmente, ¿no? O sea, lo ves ahí y dices, jo, menuda mascotita más chula, y luego ves que es un león y dices, madre mía, menudo pavo, menudo gigante, ¿no? Gigante, entre comillas. No vamos a entrar en el tema de los supuestos gigantes de la antigüedad, ni mucho menos, simplemente un hombre súper cachas. Claro, con esta idea, con este panorama de un hombre pues que por su valor, por su energía, por sus capacidades es seguido por otros. ¿Qué sucede? Que cuando pues el que usurpó el trono, entre comillas lo de usurpar, que no quiero que suene mal ni mucho menos, cuando el que usurpó el trono palma, de una manera que parece bastante premeditada, pues Gilgamesh llega de vuelta a Uruk, que es su ciudad, y pues lo eligen como rey, no hay otra cosa que pudieran hacer. Y digamos que Gilgamesh es poco religioso, ¿vale? Él entiende una personificación, tal cual entendían en la antigüedad, una personificación de los dioses en humanos, de manera que cuando el humano está realizando los ritos de ese dios, es ese dios, literalmente. Bueno, es una manera de verlo, es un poco diferente a la grecolatina, pero es muy curioso, ¿no? Porque entonces, pues tienes a los dioses andando por la tierra, ¿no? Y eso tiene su gracia, entrecomillado, por supuesto. Gilgamesh no es demasiado religioso, quiero decir que él cumple los ritos, pero si tiene que escoger entre realizar un rito o limpiar los canales, lo que hace es limpiar los canales, ¿vale? Entonces, cuando le van forzando en un momento determinado, tiene que dedicarse a los canales, porque evidentemente pues son los que traen el agua y son los que le dan la vida a la ciudad, porque si no hay comida, olvidaos, la ciudad se va a tomar por saco. Entonces, lo considera algo prioritario. Cuando los sacerdotes le obligan a irse al templo de Inanna a liberar el árbol Ulupu, oiréis hablar bastantes cosas sobre el mito en sí mismo. Esto aquí se personifica mucho. En este caso se muestra cómo tiene esa falta de religiosidad, ¿no? Y cómo en realidad quiere hacer algo técnico, pero no le dejan. Entonces tiene que ir a liberar el árbol, ¿no? Entonces libera el árbol, tiene 3 demonios dentro, bueno, según cuentan los mitos, la leyenda, él lo libera de una manera, pues digamos, vamos a decir poco religiosa, ¿no? Lo hace de la manera más rápida que puede. Parece que no tiene ese punto religioso, ¿no? Dice, bueno, igual había un demonio, igual no, yo no lo sé, pero bueno, yo hice el ritual correspondiente y parece que sí que algo salió del árbol y ya está, ¿no? Y de esta manera, pues va ganando también más prestigio, porque al fin y al cabo, pues si te enfrentas a 3 demonios, los vences, además rápido mirando el reloj y diciendo, que se me hace tarde, venga, que venga el siguiente que le voy a dar unas leches. Pues entonces cada vez más grande, cada vez más importante, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, esto es una cosa curiosa porque según el mito, los dioses crean a un igual a él para que luche contra él y lo venza, ¿no? Porque pues, realiza diversos actos que no le gustan a los dioses, parece que es poco religioso en ese sentido, con lo cual pues le crean un igual y lo lanza contra él. En este caso, pues este igual es alguien que encuentran simplemente en los bosques. Es alguien, pues también como él, muy grande, muy fuerte, que encuentran en la vida salvaje y que es un tío, pues tocho como él. Con lo cual luchan y luchan a muerte, evidentemente, a ver qué está pasando aquí, luchan entre ellos porque de alguna manera consiguen enfrentarlos, intentan pues competir a ver quién es el mejor. Los dos quieren cargarse al otro, tienen ese sentimiento de cargarse al otro, pero pasa lo de siempre, Gilgamesh gana,
pero encuentra tan digno a su rival que no solo le perdona la vida, sino que se hace amiguete de él, ¿no? Que esto suele pasar, lo hemos visto mucho, lo hemos visto en Bola de Dragón, como Goku se hace amiguete de Picoro, de Vegeta, etcétera, etcétera, de todos los personajes que va venciendo, o de casi todos los personajes que va venciendo, y esto es sensato dentro del punto de vista del respeto. No os voy a decir mucho más, ¿vale? Porque al fin y al cabo yo creo que sigue la historia, se sigue cambiando ese mito por una historia más realista. Van pasando las cosas, la mayoría de las cosas que aparecen en su propia epopeya, pues van pasando, pero nos encontramos, lo dicho, a un Gilgamesh brutalmente humanizado, con sus dudas, con sus temores, en un momento determinado hasta tiene miedo, porque, pues lógicamente un tío tan gigantesco no tiene miedo normalmente, pero llega a tener miedo en determinadas circunstancias, hasta que al final pues acaba entendiendo un poco el sentido de la vida y acaba entendiendo, después de buscar su propia inmortalidad, acaba entendiendo que todos tienen su tiempo y que hasta él mismo, dentro de su grandeza, aunque hablen de él milenios después, como estamos haciendo ahora, pues también es mortal, supuestamente mortal, y que, bueno, pues ese estadio en la Tierra es una parte de toda el viaje de la humanidad y que tiene que pasar por él como todos. Un tema curioso, pero ya os digo, muy curioso cómo se busca un ateísmo, ¿no? Es algo que me encanta, la verdad. Me encanta porque al final nos encontramos con que, pues en la antigüedad suponemos esos mitos y leyendas, ¿no? Suponemos que eran todos muy religiosos, que miraban debajo de las piedras para encontrar a dioses y cosas de esas, y es lógico pensar que la gente pues sería como a día de hoy, unos creerían más, otros creerían menos, y teniendo en cuenta los ritos que realizaban entonces y todo lo que sucedía, pues es lógico que el que creyera iba a creer mucho más y el que no creyera iba a no creer mucho más. De manera que, bueno, pues si Gilgamesh no era religioso, cosa que era bastante sensata teniendo en cuenta las circunstancias, pues podemos entender que su vida pudiera ser aproximada, aunque esto sea ficción, pero aproximada a lo que nos comenta Silverberg. Una vez más, pues yo creo que un gran libro de Silverberg. Creo que es uno de estos libros que no son brutalmente buenos, también os lo digo claramente, porque entiendo que lo tengo que decir también. No es uno de estos libros que digas esto es una pasada y se sale de las tablas. Creo que al principio le cuesta arrancar, y hasta que encontramos al Gilgamesh Rey, propiamente dicho, pues el libro no arranca realmente. Pero bueno, sí creo que es una aproximación muy interesante al mito de Gilgamesh, a toda la historia que ha llegado hasta nosotros, en forma de mito, por supuesto, y que, bueno, pues nos trae un personaje más humano de lo que nos suelen mostrar, pero desde luego mucho más interesante. Y poquito más os voy a decir, creo que os he hecho un resumen bastante curioso, incluso parte del libro. No voy a comentaros mucho más, entiendo que la idea del libro está ahí encima de la mesa, al que le guste, pues yo creo que le va a encantar el libro, y al que no, pues bueno, lo puedes encontrar entretenido, pero tampoco demasiado más. De manera que, bueno, pues creo que para los amantes de ciencia ficción, este libro es un must, un libro que hay que leer sí o sí, y nada, para el resto, pues oye, ya os digo que es un libro entretenido, que si llegáis a él, como llegué yo, en una tienda de segunda mano, vale la pena agarrarlo. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.